Analicemos juntos la sección el arco iris y los dos tronos del juicio. Génesis, en su capítulo 9, el versículo 13, habla sobre el arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Este arco iris debe recordarnos, número uno, que las promesas de Dios se cumplen. Número dos, que Dios es grande en misericordia. Perfecto, muy bien. Pero también un elemento principal es que el arco iris, cada vez que se ve ahí en el cielo, en las nubes, debe recordarnos también una conexión que es con el juicio ejecutivo. Les menciono el diluvio, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, inclusive Génesis capítulo 8, que relatan la destrucción masiva y universal, es decir, mundial, de el diluvio. Por lo tanto, el diluvio fue un juicio y el diluvio está conectado con el arco iris y el arco iris con el diluvio. En este caso, se nos recuerda que no más se va a destruir la tierra con agua, pero no dice que no se va a destruir a los pecadores empedernidos. Solo dice que ya no se va a utilizar el agua de manera universal o mundial para destruir a los pecadores. Solo eso es lo que nos garantiza. Pero no dice que no se va a destruir a los pecadores, porque se puede utilizar otros medios para destruir a los pecadores. Y en este caso, el juicio que está muy cerca por ocurrir va a ser a través de la vía de ángeles divinos que nunca han caído en pecado con espadas. Así que no nos confiemos. Pero quiero que quede en nuestra mente que el arco iris se conecta con juicio. Y lo voy a comprobar de dos maneras. La primera manera es la de Apocalipsis. El capítulo 4, el versículo 3 nos declara lo siguiente. Alrededor del trono había un arco iris. Ahí tenemos a un trono. Dice que había un arco iris. En el análisis que vamos a explicar, nivel profundo, nivel avanzado, vamos a descubrir juntos que este trono es el trono del juicio investigador de los muertos y está en el cielo. Pero si notan que este trono dice que había un arco iris, se conecta el trono del juicio de los muertos con un arco iris. Ahora, les voy a dar un ejemplo número 2. En este caso es el que está registrado aquí en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 1, el verso 26 menciona un trono. En Ezequiel capítulo 1, el versículo 28 declara así directamente: como el aspecto del arco iris, así era el resplandor que lo rodeaba. Sí, había según la visión, un arco iris rodeando a un trono movible. Este trono, voy a comprobar que es un trono que Cristo va a utilizar del cielo a la tierra cuando Él va a realizar el juicio de los vivos. Y viene a cumplir Ezequiel capítulo 9, un juicio destructivo en medio de su pueblo actual, la iglesia adventista. Lo voy a comprobar. Bien, hasta aquí hemos visto que el arco iris se conecta con juicio, tanto juicio de los muertos con juicio de los vivos. Ahora expliquemos paso por paso lo que ya les he dicho de manera global, pero ahora de manera precisa y detallada. Apocalipsis capítulo 4 versículo 3 declara: alrededor del trono había un arco iris. Perfecto. Este trono tenemos que ubicarlo. ¿Dónde queda este trono? Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2 dice: vi un trono en el cielo. Entonces, este trono está en el cielo, indiscutiblemente. Ahora, veamos qué elemento había frente de este trono. Ya sabemos que es en el cielo, pero ¿qué había enfrente? Apocalipsis capítulo 4, el verso 5 declara: ante el trono ardían 7 lámparas,
Me detengo ahí. Entonces, frente al trono hay 7 lámparas. Y 7 lámparas forman lo que es un candelero. Un candelabro. Y este candelabro, los que estudiamos la Biblia sabemos que era un mueble del santuario. Ojo a esto. Entonces, si frente a este trono que está en el cielo había un candelabro que era parte de los muebles del santuario, implica que ese trono está dentro del santuario. Ahora lo que tenemos que definir es santuario terrenal o santuario celestial. Puesto que el trono no está en la tierra, entonces no es el santuario terrenal, sino que es el santuario celestial. Y pueden preguntar, ministro Enoc Martín, ¿y dónde está la evidencia aquí en la Biblia que nos respalde que si hay un santuario celestial? Para ello les voy a citar Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Abierto el santuario que está en el cielo. Entonces, si hay un santuario en el cielo, santuario celestial. Entonces, este trono que tenía un arco iris de Apocalipsis 4 está dentro del santuario celestial. ¿Y qué ha estado ocurriendo allí? Ha estado ocurriendo un juicio investigador de los muertos. ¿Cómo lo sé? La Biblia nos da evidencia sobre ello. Para ello voy a citar Apocalipsis 20, verso 12. Declara: los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, los muertos han estado siendo juzgados basados en Daniel capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El celestial. ¿Cuándo empezaron ¿Cuándo empezó este juicio investigador de los muertos? Según el cómputo de los 2300 días, día por año, 2300 años, desde el 457 a.C. hasta 1844, para ser precisos, el 22 de octubre, ahí terminaron estos 2300 años. Si terminaron, es cierto, pero empezó un evento, y es la purificación del santuario celestial. ¿Con qué? Con un juicio investigador de los muertos. Por lo tanto, desde el martes 22 de octubre de 1844 ha estado ocurriendo en el cielo un juicio investigador de los muertos. ¿Quién va a resucitar y quién no va a resucitar? Cuando digo quién va a resucitar, me refiero a quién va a resucitar con los justos, con los santos para vida eterna. Y quienes no van a resucitar con los santos, con los justos, son los que se van a quedar un momento más allí en la tumba, para luego, posteriormente, resucitar con los impíos no para vida eterna, sino para muerte eterna. Pero bueno, ya por lo menos tenemos una idea que el juicio allá en el cielo, juicio investigador de los muertos, en ese escenario hay también un arco iris. Ese arco iris se conecta entonces con juicio, pero también nos recuerda la misericordia de Dios, que las promesas de Él se cumplen. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a ver ahora la última fase de esta explicación, y es el trono de Ezequiel capítulo 1. El verso 26 habla de un trono, pero tengo que retroceder un poquito y tienen que ir conmigo junto para ir paso por paso. Ezequiel, el capítulo 1, el verso 4 declara: miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte. Es algo que se mueve porque venía del norte. Según Isaías 14, el verso 13, el cielo queda al norte. Por lo tanto, este viento venía del norte, lo que significa es que venía del cielo. Entonces, Ezequiel 1:4, miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, del cielo, una gran nube con un fuego envolvente rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Este elemento que se le conoce aquí, o por lo menos se le describe como una nube que venía del cielo del norte, dice que traía algo en medio. ¿Qué era? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 1, el verso 26 declara: sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Entonces, este es un trono que se mueve, es un trono movible del cielo a la tierra. Pero ahí venía alguien sentado. No venía el Padre, no venía el Espíritu Santo. El que venía ahí era uno semejante, dice, un hombre.
sentado, un hombre. Por lo tanto, es Cristo, porque en el Nuevo Testamento léase los 4 evangelios y va a encontrar que a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Entonces, el que viene en este trono, en esta visión de Ezequiel capítulo 1, es Cristo, del cielo norte a la tierra. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Bueno, antes de responder esta pregunta, debo conectar que este trono del norte al cielo, del norte que es el cielo a la tierra, donde estaba Cristo, según la visión, esto todavía se va a cumplir, se conecta con un arco iris. Leamos. Ezequiel capítulo 1, el verso 28 dice: semejante al arco iris que se ve en las nubes el día que llueve. Así era el resplandor que lo rodeaba. Ahí está. Nuevamente les digo que un arco iris, es cierto, nos recuerda las promesas de Dios se cumplen y nos recuerda también que Dios es grande en misericordia. Amén. Lo sé, usted lo debe saber también. Pero ahora relacionemos el arco iris de aquí en adelante con juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora le explico por qué Ezequiel capítulo 1, al conectar el arco iris con un trono movible de Cristo, se conecta con juicio de los vivos. Les voy a explicar. Porque Ezequiel capítulo 1 nos describe la venida de Cristo del cielo a la tierra. Y Ezequiel capítulo 8 nos muestra todas las abominaciones, por lo menos ahí en síntesis, las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces, acuérdense, Ezequiel 1, el aterrizaje, la venida de Cristo a la tierra. Ezequiel 8 nos muestra los pecados, abominaciones en la iglesia. Y Ezequiel 9 nos muestra que Cristo vendrá a la tierra para cortar a los pecadores. Él va a dirigir a sus ángeles con espadas. Y van a morir todos los que no obtengan el sello del Dios vivo en su frente. Ezequiel 9 nos muestra que la solución para las abominaciones es solamente la eliminación de todos los transgresores, de todos los pecadores. Es la eliminación de los que no quieren seguir las instrucciones registradas en Ezequiel 9, versículo 4, que dice: pasa por la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Entonces, la instrucción al ángel sellador es que solo selle a los que están gimiendo y clamando contra los pecados. Pero a los que no van a gemir y clamar, pues no van a recibir el sello. ¿Y qué van a perder? Pues van a perder la vida. Ezequiel capítulo 9, versículo 5: y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Es cierto, el arco iris nos recuerda la misericordia, la compasión de Dios, pero también el arco iris nos recuerda que de lo contrario, no seguir sus instrucciones, también viene un juicio ejecutivo, en este caso el juicio de los vivos, sin misericordia. Ezequiel 9, verso 6 dice: matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Ahí está la esperanza. Solo van a morir los que no cumplen los requisitos. Y solamente van a vivir y sobrevivir los que cumplen los requisitos, gemir y clamar contra los pecados en la iglesia. Aunque lo llamen criticón, aunque lo llamen disidente, aunque lo llamen como se les antoje. Pero finalmente usted va a obtener vida eterna si sigue las instrucciones divinas y no del hombre. Así que, hermano y hermana, ya vimos y demostramos que habrá un juicio ejecutivo de los vivos pecadores empedernidos dentro del pueblo de Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Para ello voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía. Número 1, manuscritos inéditos, tomo 1, en la página 241 declara. Sí, repito, manuscritos inéditos, el tomo 1, página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No dice que Ezequiel 9 ya se cumplió. Que no lo engañen. Dice la inspiración, se cumplirán, futuro, literalmente. Así que Ezequiel 9 todavía está en futuro. La venida de Cristo a la iglesia está en futuro, pero muy cercano. ¿Está listo? Espero que sí. Si no, preocúpese. Entonces Ezequiel 9 no se ha cumplido, se va a cumplir. Hay otra cita más, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 196, declara: Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, a través de este libro nos dice que Ezequiel 9 no se ha cumplido, se va a cumplir, futuro. A través de este otro libro nos dice que
Ezequiel 9 se va a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Usted es miembro de la iglesia? ¿Usted es parte del pueblo de Dios? Amén. Yo sí. Espero que usted también. Pero entonces, tiene dos opciones. O vivir o morir. Vivir bajo el sello del Dios vivo o morir bajo las espadas de los ángeles destructores. Usted elige. Yo elijo. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele fuertemente me gusta a este video, a ese botón, para llegar a más personas y que se enteren. Déjenos su opinión en la sección de abajo, la conexión entre el arco iris y los dos tronos de juicio. Comente en la sección de abajo, si tiene alguna referencia más, hágalo. Ahí abajo puede escribirlo. Muchas gracias y comparta este video en sus distintas redes sociales. Así juntos vamos a seguir haciendo obra misionera sin cansarnos para obtener finalmente el sello de inmortalidad, de vida eterna. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.